Buenas tardes, ¿cómo están, estimados? Ya son las 2:05 para empezar la clase que quedó pendiente, cortada de antidepresivos, creo que quedó en la mitad. Espero se encuentren muy bien, sin mayor novedad. Recuerden que el día de mañana tenemos la evaluación, ¿no? La de que incluye anestésicos generales y la parte de anticonvulsivantes. Estarán, por favor, pendientes a la hora puntual para que no haya inconvenientes. Y sin más, de nuevo deseo que estén todos sin mayor novedad en sus hogares, en lo que se puede, ¿no? Yendo y llevando este programa que estamos presentando y nada, pues vamos a cumplir con la actividad de hoy, que es la clase, ¿no? De antidepresivos, les comentaba. Quedó pendiente eso, ¿no? Entonces, dejo de compartir mi video y les comparto la pantalla también. Esta es la clase que habíamos visto con ustedes, ¿no? Solo recapitulando y muy rápido para avanzar lo de hoy. Recuerden que la depresión era un trastorno del estado de ánimo donde la persona se siente triste, donde pierde el placer por las actividades cotidianas, ¿ya? Que una de las explicaciones de por qué se daba o se presentaba la depresión era una desregulación del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. La persona no se adapta muy bien a los estresores y genera este problema, la alteración del estado de ánimo, ¿no? Otra teoría que explica lo que es la depresión son varios cambios, no creo que ninguna es 100% completa. La otra teoría era esto de los neurotransmisores, un déficit de monoaminas. ¿Qué monoaminas? Serotonina, noradrenalina, dopamina, son las esenciales, las más cotidianas, que se relacionan con este inconveniente. Eh, los trastornos depresivos no es que solo hay un cuadro de depresión, hay una clasificación de los trastornos depresivos, cada uno con sus características, con su sintomatología predominante. Y recuerden eso, que el rato que piensen en depresión, luego hay que ir y ver qué tipo de trastorno es, ¿no? Y caracterizar cómo básicamente con esta guía, el DSM-5, y viendo si cumple o no los criterios del DSM-5, la sintomatología, las características que tenga el paciente para hacer el diagnóstico, ¿no? Justamente la sintomatología, hay varios detalles que uno debe tomar en cuenta en el paciente deprimido, pero el más importante es estos dos que había puesto, el ánimo triste o deprimido y la falta de placer, la anedonia, cambios en el peso, en el sueño, fatiga, deterioro cognitivo, alteraciones en la movilidad, la sensación de inutilidad, la ideación suicida, son acompañantes. Los más llamativos, los más comunes suelen ser el ánimo deprimido y la falta de placer por las actividades que normalmente sí las producía. ¿Cómo se diagnosticaba? Recuerden que yo tenía una base de screening para una aproximación inicial. Hay varios test que pueden utilizarse y aplicarse, pero para el diagnóstico puntual ya definitivo se utilizan criterios diagnósticos, ¿no? Aquí no hay una prueba de laboratorio, un estudio de imagen, sino son criterios que los han recomendado expertos, ¿no? Grupos de expertos. DSM-5 es el que más se conoce, más se utiliza en trastornos mentales, aunque del CIE-10, de la Clasificación Internacional de Enfermedades, también podría utilizarse. Recuerden que para tratar depresión, estos trastornos mentales y algunos más que existen, no basta el tratamiento con medicamento, hay que dar un apoyo psicológico, entre otras cosas, ¿no? Si yo les había citado qué grupos terapéuticos podríamos utilizar como medicamentos, obviamente los antidepresivos desde la base, en depresiones refractarias que no ceden a la terapia de base, en depresiones que recidivan también podría probar acompañando de antipsicóticos, ansiolíticos y alguna que otra terapia incluso más agresiva, ¿no?
pero la base son los antidepresivos, es lo que estamos viendo. Los antidepresivos eran estos fármacos que utilizamos en la depresión. El grupo más interesante justamente eran los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, donde estaba como ejemplo, como representante, la fluoxetina, si bien hay varios medicamentos más ahí. Les había dicho también que hay 3 mecanismos básicos de cómo actúan los medicamentos antidepresivos, evitando que se recapte la serotonina justamente o algún análogo, inhibiendo la enzima, haciendo que se acumule el neurotransmisor, en este caso la serotonina XS, aunque también se acumula otros, inhibiendo la MAO o la COMT. Estos son mecanismos ya menos cotidianos, o modulando receptores, tanto los de serotonina como los de noradrenalina, les he puesto ahí. Ya vamos a hablar de los medicamentos, ¿no? Entonces ahí puntualizaré cómo hacen cada uno de los medicamentos, aunque la clasificación que fue lo último que avanzamos del día previo, ya se hace una aproximación de los mecanismos de eso, porque ese es el criterio que estamos utilizando para dividir a los grupos, 3 grupos, inhibidores de recaptación, inhibidores de enzimas y moduladores de receptores. En la recaptación, que es el mecanismo más importante, más cotidiano, más interesante, puede ser selectivo, por ejemplo, de serotonina, de noradrenalina o de dopamina incluso. O puede ser no selectivo, que actúan en varios a la vez, como los duales que actúan en serotonina y noradrenalina. Los tricíclicos actúan en esos mismos e incluso, perdonen, algunos más. Puede ser dopamina, la misma acetilcolina, entre otros, ¿no? Entonces, ¿qué grupos eran los más importantes? Los selectivos de serotonina. Les puse algunos ejemplos, ¿no? Fluoxetina, sertralina, paroxetina, entre otros. Hay bastantes más medicamentos. Por el espacio y por tiempo también no les coloco más, pero hay varios. Ahí están los más cotidianos de nuestro medio, si quieren. ¿Ya? Luego tenemos los duales, que es una buena opción. En algunas guías es casi equiparable a los selectivos de serotonina. Estos duales, ¿por qué les llamé así? Porque inhiben recaptación de serotonina y noradrenalina, venlafaxina, duloxetina, hay varios más fármacos también ahí. Secundarios, los tricíclicos, que inhiben de manera inespecífica la recaptación, ahí tenemos amitriptilina, nortriptilina, entre otros, ¿no? Y ya un poco más secundarios también lo que es del de la dopamina o propión, que más bien tiene otro uso, ya les diré en qué. Y este selectivo de noradrenalina, reboxetina, que es nuevo, ¿no? Entonces, por eso no se utiliza tanto. Medicamento nuevo, hay que darle su espacio de tiempo para ir viendo reacciones adversas no descritas hasta poderle utilizarle de manera generalizada, además de que tenga buen efecto, ¿no? Pero bueno, les cito que existe ese grupo. En los inhibidores, MAO fue el primer grupo de medicamentos, hoy en día desutilizados porque tiene muchas interacciones, muchas RAMs, ¿ya? Y en lo que es inhibidores de la COMT, en depresión no se utiliza prácticamente ninguna. Moduladores de receptores, que es de manera secundaria, sí se utiliza, pero en depresión, pero secundariamente, ahí está este conocido, ya que vimos en lo que es antagonistas adrenérgicos, ¿no? O como era, simpaticolíticos, creo que el tema que les puse como títulos es la mirtazapina. Claro que no vimos en detalle, pero se topa un poco de este medicamento en los temas previos, ¿no? Recuerden, los de verde son los de primera línea, siempre prefiriendo los de serotonina, la fluoxetina y su grupo. Los demás son secundarios, como los duales, tricíclicos, los que actúan en dopamina y los antagonistas de alfa-2. Estos dos últimos que actúan en dopamina y antagonistas de alfa-2, les puse un nombre también que le encuentran muchas guías así, que son los atípicos, porque no bloquean la serotonina, ¿no? Que es el mecanismo base de casi todo antidepresivo. Estos actúan en otro lado. Dopamina y noradrenalina están viendo que van a actuar, ¿ya? Y por orden de descubrimiento, los primeros fármacos que estuvieron en el mercado y hoy en día ya no se utiliza un grupo y el otro es de escaso su aplicación, o menor más que escaso, disculpen, eran los inhibidores de la monoaminoxidasa y los tricíclicos. Los de segunda generación son los que se recomiendan, los selectivos de serotonina, los duales, usualmente estos, y como opción los atípicos. Los otros medicamentos o tienen efecto bajo o son tan nuevos que todavía no se generaliza su aplicación, y ahí está la orientación del uso, ¿no? En depresión. Que ustedes tienen que tener presente, ¿no? Deben tener presente siempre,
Si bien les llamamos ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos de su uso fundamental, pero tienen bastantes otras aplicaciones, ¿no? Entonces eso hay que tener presente. Lo mismo aprendieron en anticonvulsivantes, sí servían para convulsiones, pero vimos que se usaban para más cosas. Entonces, hecho este resumen, como recordatorio me tomé unos 8 o 9 minutos en recatar lo más interesante de la clase previa. Vamos a hacer la explicación de los medicamentos. Entonces, ¿qué sección nos toca? La 4, que se llama farmacología diferencial, le voy a poner como nombre. Y vamos a hacer lo que nos corresponde a la clase como tal de hoy. Farmacología diferencial. Bueno, tal cual hicimos en anticonvulsivantes, hay tantos grupos que no puedo hacer una explicación común, ¿no? Entonces, después de esta pequeña introducción de la parte de antidepresivos, algunos datos vamos a ahorita a comentar ya las características de 4 grupos, así como está resaltado arriba. Vamos a ver primero los tricíclicos, por generación voy a ver. Luego, la parte de selectivos de serotonina duales y atípicos. Así vamos a estructurar mi explicación y espero aportar. Recuerden, los trascendentes, los inolvidables, digamos así, que tienen que manejar de base son los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, que son los más conocidos y más utilizados a fecha actual. Recuerden que estas patologías sí, creo que diagnostica y lo maneja puntualmente el psiquiatra, pero debemos conocer bases. No es por eso que nunca van a topar el tema de depresión y nunca van a haber pacientes deprimidos. Hay que saber bases de la enfermedad y también de la terapia, ¿no? Si no, ahí estoy perdido yo en el manejo del paciente, por más que al inicio solo me oriente a atención primaria, ¿ya? Y luego si se hacen especialistas, bueno, algunos usarán menos o más esta parte, pero estamos recién en la formación básica del médico, entonces hay que saber los detalles, el núcleo de estos medicamentos. Entonces, explicado cómo voy a hacer yo la parte de la explicación, perdonen, del desglose de los medicamentos, voy anotando y voy explicando, ¿no? Entonces vamos a poner en morado, sí, morado le voy a utilizar, ya, antidepresivos, tricíclicos voy a usarle. ¿Por qué se llamarán así, no? Que no voy a anotar, pero para que sepan, tienen 3 anillos en su molécula, de ahí viene el nombre, ¿no? Este no depende mucho del mecanismo de acción, más bien es por la estructura química el nombre, ¿no? Entonces, ¿qué nomás vamos a ver? La parte de generalidad primero, siempre hacemos eso, ¿ya? ¿Y qué detalle importante podría yo citar aquí del grupo, no? Entonces, lo primero son de primera generación, ¿no? Primera generación, no se utilizan tanto justamente porque todavía tienen algunas interacciones, algunas RAMs que han ido solventando, se han ido disminuyendo con los medicamentos de segunda, pero todavía tienen algún uso. Entonces, por eso mismo le estamos viendo. Primera generación, voy a dar algunos nombres. Hay bastantes, ¿no? Pero le cito el esencial, el que está en el listado de medicamentos de nuestro país, y también algún otro nombre. Voy a ponerle amitriptilina y nortriptilina. Hay bastantes más, solo por citar algún ejemplo. Vamos resaltando el medicamento más importante. Ya, ahí está. Continuamos, creo que es la introducción. Primera generación ya no se usan tanto. Amitriptilina, nortriptilina, por dar algunos nombres. Recuerden, se llaman tricíclicos porque tienen 3 anillos bencénicos en su molécula. De ahí viene el nombre de tricíclico. Y pasamos a la explicación de la farmacodinamia, perdonen. ¿Ya? Farmacodinamia, ¿no? Entonces, de nuevo, los dos detalles, revisar el mecanismo de acción y el efecto, las dos cosas. Ya, estos son inhibidores no selectivos de la recaptación de los neurotransmisores que tienen que ver con depresión. Entonces, ¿cuáles?
No creo que me dé el espacio, voy a tratar de ponerle serotonina, noradrenalina. Estos son los esenciales, pero bloquea también otros, ¿ya? Tipo dopamina, entre otros, ¿ya? Es no selectivo, es inespecífico el bloqueo de la recaptación. ¿Qué va a ocurrir? Y esto espero me entiendan. ¿Qué va a ocurrir entonces con este bloqueo? Se acumula serotonina, me comí la N, me disculpo. Se acumula serotonina, noradrenalina en la sinapsis, se empieza a estimular más a la neurona. Si estas son del sistema límbico, lo que tiene que ver con el estado de ánimo, favorece su funcionamiento y retorna a su funcionamiento, elevando el estado de ánimo. Si la persona estaba deprimida y lo lleva a la normalidad, se va a llamar como el efecto anti, es el nombre del grupo, ¿no? Antidepresivo. Un detalle, eso sí, ya les resalto, todo antidepresivo demora en actuar. No hay ningún antidepresivo que pueda usarse de urgencia. Demora entre 2 como mínimo hasta 8 semanas como máximo en actuar. Entonces, denle el chance al medicamento que actúe en ese tiempo. Si la persona tiene un riesgo inminente de suicidio, más bien hay que internarle y cuidarle, ¿no? Porque no hay un medicamento puntual que le vaya a hacer pasar de manera inmediata la depresión. Hay que darle ese tiempo que les estoy colocando. Como regla, algún medicamento es un poco antes, otros medicamentos un poco más demorados, pero para no meternos en tanto lío, esta es la recomendación de manejo. Entre 2 a 8 semanas, ven la acción. Entonces, está explicado la parte de farmacodinamia. Continúo con la sección farmacocinética. Entonces, yo agregué ya a un detalle que es muy trascendente para la farmacocinética. Como no puedo dar para manejo agudo, urgente, nunca tendrán ustedes del antidepresivo una vía parenteral. Todos van a venir por vía oral. Y de aquí en adelante siempre explicaré eso. Lo demás, que voy a hacer medio rápido, recuerden que son medicamentos que necesito que lleguen al sistema nervioso central, por ende, deben comportarse como liposolubles. Menos que tal vez los anticonvulsivantes, menos que otros fármacos, pero son liposolubles. ¿Ya? Entonces, vía oral con biodisponibilidad adecuada, distribución alta, penetran barrera hematoencefálica, metabolismo hepático, excreción renal de los metabolitos. De esta explicación no me saldré casi para los siguientes medicamentos, ¿ya? Va a ser casi la misma. Entonces, vía oral y los demás se comportan como liposolubles. Es resumido la farmacocinética. No hay ningún detalle demasiado trascendente a recordar. Vamos a colocar ahorita reacciones adversas y vamos a ir agrupando también por las más importantes, ¿no? Sea por frecuencia, sea por gravedad, vamos a ir citando, ¿no? Ya. Entonces, este medicamento, los tricíclicos, decía que no se utilizan justamente demasiado porque tienen reacciones adversas medio frecuentes, ¿no? ¿Cuál es la primera explicación que voy a tratar de dar para el grupo de reacciones adversas que tiene este medicamento, este grupo de medicamentos? Recuerden, estamos en la amitriptilina, nortriptilina y todos estos. Bloquean varios receptores, como los de histamina, como los receptores de muscarínicos también, de acetilcolina, y es lo que va a explicar un poco las reacciones adversas y los inconvenientes de dificultad de aplicación que tiene este grupo. Eso no quita que se pueda usar en algo sí se utiliza de manera secundaria o como acompañante en algunas terapias sí se aplica, no está en desuso. Entonces, ¿qué grupo de reacciones adversas voy a agregarles más bien ahorita en mi explicación? Por bloqueo muscarínico, por ejemplo, generan a nivel de lo que es boca, serostomía. Recuerden lo que vimos en anticolinéricos, ¿no? Estreñimiento, visión borrosa, puede provocar confusión a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? ¿Qué más podría agregar? Taquicardia,
entre otras, todo por el bloqueo muscarínico. Es como un efecto colateral secundario que tiene el medicamento, ¿ya? Sin querer también bloqueó el receptor muscarínico y dio esto, ¿ya? Entonces eso a tener en cuenta. Extra, a ver, también puede dar dificultad de la micción por el misma acción muscarínica, antimuscarínica, perdonen. ¿Qué más podría sumarle, no? Puede aumentar el peso, ¿ya? No se sabe si es por un problema que dé el medicamento a los neurotransmisores o más propiamente, porque recuerden, la persona deprimida estaba con poco apetito, estaba con bajo el peso, entonces si es que se va recuperando, podría también verse esto. Predispone a convulsiones, que esto ya es algo delicado, no deberían dar a una persona que tenga epilepsia de base este grupo terapéutico. Y también esto, todo antidepresivo tiene este riesgo llamado síndrome serotoninérgico, pero es más común con los de primera generación, con los IMAO que ya no se utilizan y con estos, los tricíclicos, ¿ya? Eh, Me disculpo, mi computadora se reinició, no sé qué pasa. Voy a continuar, estaba explicando la parte de reacciones adversas. Les comentaba de que este es el problema del grupo terapéutico, los tricíclicos, ¿no? Que tienen muchas reacciones adversas y también riesgo de interacciones. Entonces, era el bloqueo muscarínico que explicaba mucho de las RAMs, que aumentaba el peso, que predisponía también a convulsiones, al síndrome serotoninérgico. Me quedó pendiente explicar que también son potentes sedantes, ¿no? Esto es aprovechable en algunas veces, si quiero yo sedarle al paciente, y otras veces genera como RAM somnolencia, ¿no? Entonces, depende de las circunstancias, puede o no ser aprovechable este detalle, no de ser sedantes, pero recuerden, son sedantes de estos antidepresivos. En la parte de interacciones que me estaba adelantando hasta que se reinicie mi computadora, si yo doy varios antidepresivos que potencien a la serotonina, ese es el riesgo mayor que van a presentar, el síndrome serotoninérgico, ¿no? Ya explicaba un poco en las RAMS también. Entonces, no se combinan antidepresivos, al menos los que actúan en serotonina, nunca se combina, más bien se reemplaza. Si alguno no me responde, me falla la terapia a un antidepresivo, más bien roto de medicamento, más que ir agregando. Al ser medicamentos sedantes, si yo combino con otro depresor del sistema nervioso, ansiolítico, antipsicótico, anticonvulsivante, anestésico, el que quieran, potencia la sedación. ¿Para qué se está utilizando este grupo terapéutico hoy en día? Hoy en día se está utilizando el grupo terapéutico para lo que es depresión, pero es segunda línea en depresión, ¿no? Eso tendrán muy en cuenta, es segunda línea, no es primera línea. También se puede utilizar en trastornos de ansiedad, también es de segunda línea. Ya, los de primera línea ya vamos a ver cuáles se utilizan. No parece con mucho sentido, pero mucho antidepresivo se utiliza también en trastornos de ansiedad, ¿no? Y ahí mismo le debemos de nombrar de nuevo al antidepresivo como una terapia útil para justamente la parte de ansiedad cuando veamos ese tema. ¿En qué más tenemos el uso de estos medicamentos? Estos medicamentos también los vamos a utilizar en lo que es dolor neuropático, más de esa recuerden especialmente la mitriptilina, vamos bien como acompañante a la gabapentina, pregabalina que aprendimos, son terapia estándar para dolor neuropático, vamos bien con el opioide del analgésico también que se da en neuropático. Combinando estos medicamentos hay que ver si hay buena o no
respuesta a la terapia. Y en migraña, básicamente para prevención también podría utilizarse, pero recuerden que los beta bloqueantes son lo mejor en prevención de migraña, es una opción posible. Hemos visto bastantes opciones de migraña para profilaxis, esta ha sido una. Y llegamos para terminar esta parte a la sección dosis y presentación, ¿no? Ya que también la vemos siempre. ¿Qué medicamento vamos a citar? Vamos a citar a la amitriptilina. Esta es la que vamos a aprenderla. Y de nuevo la dosis y presentación, ¿no? Entonces, ¿cómo viene el medicamento? El medicamento viene, recuerden, siempre orientado al cuadro de medicamentos, porque si tiene alguna que otra presentación extra, en comprimido oral, ya de lo que es 10 y 25 miligramos, y su dosis en depresión, y también les voy a dar de dolor neuropático, es la siguiente. La verdad que casi no varía, solo el tope es un poquito diferente, el límite máximo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la dosis? Estaba explicando esto de las indicaciones, ¿no? Y estaba continuando con la dosis, ¿no? Comprimido de 10 y 25 miligramos, y la dosis va de 25 a 50 miligramos vía oral, hora del sueño, ¿no? Ya que es sedante, se recomienda esa hora. Luego tienen que ir subiendo cada semana casi la misma cantidad de 25 a 50 miligramos por día hasta encontrar una respuesta. ¿Cuál es la dosis de mantenimiento usual? Es de 100 a lo que es 300 miligramos por día. De nuevo, hora del sueño sería lo más recomendable, pero si está provocando mucha sedación, podría pasar a cada 2 este medicamento, en la noche y en la mañana. Y en dolor neuropático la dosis es un poco menor, 10 a 25 miligramos. Vía oral, también hora del sueño, si le doy al inicio. Semanalmente voy a ir subiendo casi la misma proporción, ¿ya? De 10 a 25 miligramos por día. La dosis de mantenimiento va a ser, o máxima si quieren, 150 miligramos vía oral. Puede ser hora del sueño, recuerden que si está sedando mucho, ya que es una dosis alta, puedo dar también cada 12 horas, ¿no? Esa es la otra opción con dosis altas. Ya creo que nada más de este grupo terapéutico. Hemos avanzado este que es secundario. Vamos al grupo terapéutico más importante, ¿no? Déjenme acomodar un poco, que le voy a usar de plantilla a la anterior. Ya. Y ahí voy a utilizar de base, ¿no? Para hacer mi explicación. ¿Cuál era el grupo más interesante, más importante en depresión? Se llaman antidepresivos mismos, pero ya no tricíclicos. Tienen un mecanismo muy puntual. Les llamé como estos antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Así les llamé. ¿Ya? Entonces, ¿qué detalles vamos a ir viendo de estos medicamentos? Primero, que ya no son de primera generación. Estos medicamentos son de segunda generación. Ya le acerco. ¿Ya? Son de segunda generación. Son los más utilizados. Eso también hay que recordarlo, ¿no? Son los que vale la pena especialmente recordar. Hay varios medicamentos aquí, por ejemplo, fluoxetina es uno de los interesantes, sertralina,
paroxetina, entre otros, ¿no? Le resalto el medicamento más interesante porque es el que está incluido en el cuadro. Sertralina también si quieren, pero la fluoxetina es un poco el más conocido, ¿no? El Prozac, el famoso medicamento que cuando salió al mercado fue el boom, ¿no? En la parte de patología mental y otras aplicaciones que tiene, que ya voy a nombrar. ¿Cuál es el mecanismo de acción del medicamento y el efecto? El efecto no le voy a borrar porque va a ser casi prácticamente el mismo que expliqué hace un rato. Sí, el mecanismo de acción es diferente. Este es un inhibidor selectivo. Este es el detalle de la recaptación, solo de uno, en este caso es de la serotonina. ¿Ya? Por el éxito de este grupo mismo es que se relacionó a la serotonina como el neurotransmisor básicamente alterado en depresión, ¿no? O sea, acumula la serotonina, modula la actividad neuronal y veo una estabilización del estado de ánimo antidepresivo, ¿no? De nuevo demora entre 2 a 8 semanas en manifestarse una acción, no es inmediato. La parte de farmacocinética es la misma, por eso yo decía, por favor, aprendámonos ahí ya. Va a ser oral, no puedo dar parenteral, no tiene sentido utilizarla de esa manera nunca estos fármacos antidepresivos. Ese detalle, acuérdense siempre, el efecto es a largo plazo, no es agudo, ¿no? Distribución alta, llega al sistema nervioso, metabolismo hepático, excreción renal. ¿Qué detalle medio peculiar podría sumarle? La fluoxetina especialmente es un inhibidor del citocromo, ¿ya? Ya tiene una interacción. No es tan problemática, pero es posible. Entonces hay que tener en cuenta eso de la fluoxetina, no es inhibidor del citocromo. Ya les resalto si quieren para como detallito medio peculiar a tener presente del medicamento. Y paso a las reacciones adversas, que esta sí me toca borrar todo porque es diferente. Esperen encontrar menos reacciones adversas que el grupo anterior y al menos también de menor gravedad también, ¿no? Porque es un grupo más tolerado, más fácil de aplicar hoy en día que la parte de tricíclicos. Entonces, ¿cuáles son las reacciones adversas? Las digestivas podría citar como primer grupo, son las más cotidianas, las que más verán cuando dan terapia con este tipo de antidepresivos. Entonces, náusea, vómito, puede haber a veces estreñimiento, a veces diarrea, ¿ya? Hagámosle diarrea. Entonces es lo más común. Son frecuentes al inicio y luego poco a poco se va tolerando y pasa. Eso pueden explicar a su paciente, ¿ya? Listo. ¿Qué más podría explicar de lo que son los antidepresivos selectivos en serotonina, ¿no? Disminuye el peso, ¿ya? Esto en vez de aumentar, más bien disminuye. ¿Qué más? Disminuye el líbido. Esto es un problema de todo antidepresivo, ¿no? Puede haber disminución del apetito sexual, ¿ya? ¿Qué más podría agregar? Y lo último de este medicamento, de este grupo terapéutico, hay un síndrome de retirada. No es una dependencia que genera el medicamento, pero se ve este problema, que no le han llamado síndrome de abstinencia, sino más bien síndrome de retirada, parecido a una gripe. O sea, da mialgias, da un poco de malestar, si quieren, a nivel de orofaringe, tos puede ser, inespecífico. Para evitar esta molestia, debo retirar el medicamento también de manera gradual, no inmediata, ¿no? Tampoco es muy riesgoso. Medicamentos que provocan dependencia, como veremos en otros grupos terapéuticos, el síndrome de abstinencia hasta impide poder retirar el fármaco, dando un gran malestar. Aquí no es tanto. Entonces, ahí está la parte de reacciones adversas, ¿no? Las digestivas, las más frecuentes, también puede perder el peso, disminuir el líbido y generar un síndrome de retirada, parecido a un cuadro catarral o gripal, les comenté, ¿no? En la parte de interacciones, como actúa en serotonina, todavía puede presentarse el síndrome serotoninérgico, aunque con este es menos común, pero dejémosle nomás ahí planteado. Recuerden que era un inhibidor
del citocromo. Por ende, si doy medicamentos a la par que se metabolicen por el hígado también de manera importante, puedo aumentar el efecto de este otro medicamento. Recuerden, no es del grupo, son de fármacos puntuales, justamente la fluoxetina tiene esta interacción. Pasamos a indicaciones. Aquí son varias las indicaciones que podríamos citar, que vamos a ver de la fluoxetina y sus análogos. ¿Ya? Entonces, le borro todo lo que tenía previamente y más bien voy listando, ¿no? Y este es el grupo que más utilizaremos en muchas de las aplicaciones que voy a listar a continuación, ¿no? Obviamente en depresión se da con mucha frecuencia, son primera línea. Dejo nomás luego resaltando esto. Ya en los tipos de depresión que vimos, la mayoría de cuadros depresivos puedo dar. En ansiedad, sobre todo cuando la ansiedad evolucione de manera crónica, puedo dar en ansiedad aguda, no, porque recuerden que el efecto demora en verse, no podría dar en ansiedad aguda, ¿ya? Entonces, ¿qué podría aquí poner también? Son primera línea, pero si el cuadro de ansiedad es de evolución larga, si es agudo, no, ¿ya? En trastornos alimentarios también se puede dar estos medicamentos, tipo cual la bulimia, la anorexia, podría citar también como aplicación. Si bien la respuesta no es que sea tan alta, lamentablemente estas patologías no tienen una buena respuesta a medicamentos, pero es una terapia posible. ¿En qué más voy a dar? En trastornos de niños, por ejemplo, lo que es los trastornos de la esfera autista, ¿no? El autismo, el trastorno de déficit de atención, los niños hiperactivos, ¿no? Ahí se puede probar, ¿ya? Hay varias terapias, esta es una terapia posible también para estos trastornos, ¿ya? Y también en el trastorno bipolar voy a poner, aquí no como medicamento de base, sino para una crisis, ¿no? Obviamente el trastorno bipolar tiene dos fases, aquí vamos a dar en la fase depresiva, es donde se indica estos medicamentos, ¿no? Les resalto las indicaciones prioritarias a tener muy en cuenta del grupo, depresión y ansiedad, ya, en esas dos. Y llegamos a la parte de dosis y presentación. Me disculpo, me estaba comiendo unas reacciones adversas que creo que ni en las diapos puse, pero voy a colocarle, que voy a tener presente. Algunos generan ansiedad, ya no importa. Al inicio puede haber un aumento de la ansiedad, pero luego se controla con el tiempo, con las 2 a 8 semanas, pero se ve con qué medicamento. La fluoxetina puede verse un poco de ansiedad. En cambio, otros sedan, ¿no? Son sedantes. Sedación pondría como reacción adversa. ¿Cuál podría ser el ejemplo? La sertralina es, en cambio, sedante. Entonces, ahí pueden ustedes, dentro de los dos fármacos, ver cuál escojo, ¿no? Si el paciente estaba con mucha ansiedad, creo que sería preferible la sertralina, ¿ya? Pero en depresión como tal, si no hay un componente ansioso, y de nuevo ya les comento que es el que más consiguen en cualquier lugar, es la fluoxetina, ¿no? Y otro detalle que es muy interesante, en solo adolescentes es eso, aumentan el riesgo de suicidio. Solo al inicio de la terapia. Los primer mes y medio, se ha visto que aumenta el riesgo de suicidio. Entonces, tal vez en esa población podrían buscar alternativas, que tampoco les comento es que no puedan utilizar la fluoxetina. Tiene este pequeño inconveniente, muchos psiquiatras postulan más bien que se debe a la falta de efecto del fármaco, porque recuerden, el fármaco demora en actuar más que una propia RAMS del medicamento. Pero bueno, está descrito, tengan ese detallito en cuenta del medicamento, ¿no? Solo en ese grupo poblacional adolescentes, pero no en otras edades. Cualquiera de los dos medicamentos, apréndanse, ambos están en el cuadro, ambos son útiles. Voy a dar este, pero yo en mi explicación únicamente voy a dar de la fluoxetina, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a comentar de la fluoxetina? ¿No? La dosis y presentación. Este viene en comprimido de 20 miligramos, la cápsula también es muy conocida de 20 miligramos.
Y la dosis, voy a dar una dosis genérica, ¿no? Depresión y ansiedad. Los rangos de dosis en las dos patologías, para tipos específicos de depresión o ansiedad, obviamente puede variar ligeramente, pero va de 10 a 80 miligramos vía oral cada 24 horas. Empiezo con 10 y voy subiendo gradualmente cada 2 a 4 semanas. Al mes pueden hacer el control, no es necesario hacer tan temprano, ¿no? Y recuerden, puedo esperarme hasta 2 meses para empezar a subir la dosis porque el efecto demora en verse y tienen el rango máximo de dosis. Si al cabo de 3, 6 meses que han titulado bien el medicamento, han hecho otras terapias acompañantes y no hay respuesta que se hace, se rota de grupo. Utilizan las alternativas porque estos son fármacos de primera línea en depresión y ansiedad. ¿Listo? De la sertralina, solo les comento, es de 50 miligramos y la dosis va entre 25 a 100 miligramos. ¿Ya? Comprimidos de 50 es el más habitual y la dosis va de 25 a 100, pudiendo incluso subir un poquito más. Por poderles citar también la sertralina, que es otro medicamento muy interesante aquí en el grupo. Estamos casi en la hora, no importa si queda a medias, sino que el día de mañana tal vez no alcancemos si dejo muy pospuesto demasiados temas, me demoré un poco en tratar de explicar, me demoré un poco también en las dificultades de conexión que tuvimos, ¿ya? Pero voy a plantearles al menos los dos grupos que nos toca y un poquito del tercero. Ya estamos en esta parte de farmacología diferencial mismo. Estaba yendo a explicar en este momento los duales, la venlafaxina, los que actúan en serotonina y noradrenalina, y al final, que es una buena opción para depresión, los atípicos les iba a poner como nombre, que estaban estos que actuaban en dopamina y los que actuaban en noradrenalina puntualmente, no atípicos. ¿Bien? Entonces, hasta 56 doy, faltan 3 minutitos. Voy a ir citando un poco detalles de los duales, lo que avance, no hay problema si no acabo. Ya entonces son de segunda generación, los duales, no se utilizan tanto como los selectivos de serotonina, pero es una opción muy buena. Medicamentos, hay varios aquí, pero les he citado venlafaxina, duloxetina. En depresión, ¿cuál vale la pena especialmente recordar? La venlafaxina. Estos van a inhibir de manera no selectiva la recaptación de dos, por eso se llaman duales, por esto, casi quedó bien, serotonina y noradrenalina, por eso se llama dual, de dos, ¿no? El efecto va a ser antidepresivo, en 2 a 8 semanas voy a ver el efecto, obviamente, como regla mismo que hemos visto en los antidepresivos. La farmacocinética es la misma, yo les decía, eso apréndanse para todo antidepresivo, vía oral, penetra bien al sistema nervioso, se metaboliza a nivel de hígado y la excreción es renal. Las RAM sí son diferentes, estas sí son distantes de las que veníamos comentando previamente. Tal vez solo hasta ahí avancemos. ¿Ya? ¿Cuáles son de los duales las reacciones adversas, no? Entonces les cito. Náusea, vómito, sería de nuevo parecido a los de la parte de selectivos de serotonina. Náusea, vómito. Pueden provocar también sedación, somnolencia, aunque estos no mucho. Los tricíclicos son los más sedantes, ¿ya? Lo de el líbido también, que habíamos citado también, ¿no? Disminución del líbido. Pueden subir o bajar el peso, ya depende de cada persona, la verdad, aquí no hay un detalle puntual o específico. Y también tienen el síndrome de retirada, que les había dicho en los selectivos de serotonina. Entonces, ¿cuál es el cuidado con ese síndrome de retirada?
cuando pausen el medicamento, cuando dejen de administrar el medicamento, tiene que ser gradual, no tiene que ser abrupta ni inmediata. La interacción va a ser la misma. Recuerden que este medicamento sigue actuando en serotonina, por ende, la interacción que hemos aprendido en antidepresivos como relevante, como repetitiva, es de esta misma, del síndrome serotoninérgico, y por motivo tal cual no mezclo antidepresivos. Va a utilizarse en depresión como segunda línea y en dolor neuropático. Y hasta ahí avanzo, justamente, creo que ya no me da más el tiempo, quiero dar un espacio para alguna pregunta. Segunda línea en depresión y dolor neuropático. ¿Cuál tiene o promete mucho en dolor neuropático, que también es segunda línea porque no se utiliza tanto? Es la duloxetina, el medicamento que se da en dolor neuropático. Por favor, esto me hacen acuerdo el día de mañana, perdón, el jueves creo que nos toca. Hay que detallar la dosis y presentación de la venlafaxina. ¿Ya? Y obviamente revisar la parte de atípicos, bupropión, y revisar la mirtazapina, que también es algo corto, ¿ya? Eso hacemos en los primeros 10, 12 minutos de la siguiente clase. Y acabamos la parte de depresión. Justamente ahora al final se activan las 3, como hicimos la otra semana, una especie de autoevaluación del tema, 10 preguntas de depresión para que la puedan responder en la plataforma Kahoot. Hasta las 8 creo que estaba activado, 8 o 9, no recuerdo bien. Háganla, por favor, recuerden que no es una nota, es una más bien para que ustedes se examinen y vean en qué están bien, que han entendido y tal vez que deben reforzar ya para la parte particular. La evaluación de mañana es solo de anestésicos generales y anticonvulsivantes. Este tema de depresión no, porque le voy a incluir en otra evaluación que veremos todos los trastornos mentales. Los 3 trastornos mentales nos viene otra evaluación otra semana, ¿ya? Entonces, regreso a la conversación. Si alguien gusta, tenemos unos minutitos, quieren hacerme alguna pregunta, háganlo por favor. Y si no, pues también recuerden que tienen esta parte de evaluación, ¿no? De las preguntas que pueden hacerla después. Yo le tengo una pregunta, doctor. Sí, la evaluación es del jueves. Si me equivoco de día es porque todavía no me acuerdo bien las fechas, pero sí el jueves sería, no mañana. Recuerden que la hacen en los primeros 15 minutos de la hora y luego hacemos la clase como tal. ¿Tal vez alguna pregunta? ¿Ha entendido? Yo, doctor, ¿sí me escucha? Sí, Ya. ¿La amitriptilina se puede usar para tratar el insomnio sin tener un trastorno depresivo previo? sí, pero obviamente hay mejores terapias para lo que es el insomnio como tal, pero podría ayudar. No sería de entrada, ¿no? Si está deprimido y con insomnio, ahí tal vez podría escoger porque obviamente al ser sedante se aprovecha esta acción. Los ansiolíticos, las benzodiazepinas son los mejores fármacos para insomnio, ¿ya? Más que estos medicamentos. Está bien. Doctor, ¿Sí? ¿el riesgo de suicidio en qué tiempo desaparece? En el mismo periodo que actúa el medicamento. Recuerden que tiene un margen, una ventana de 2 a 8 semanas. Ya, gracias. Lamentablemente es así. Si ustedes tienen un paciente con depresión grave, lo más adecuado es internarle y que esté vigilado hasta que actúen los medicamentos. Y pase esta fase aguda de ideación de muerte y todo lo que suelen tener las personas con depresión, ¿no? Grave, porque si no es grave tampoco requiere hospitalización e internamiento, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie más? El tema es bonito, es interesante. No, lamentablemente por AOE factores no pude acabar hoy. Pensé acabar, pero tampoco es que acote demasiado de lo que ya he venido explicando de los fármacos que me faltan, ¿no? Que son más secundarios. Del bupropión hemos de conversar que se utiliza en dependencia de la nicotina, que es la parte interesante. De ahí en depresión son de segunda línea lo que voy a explicar.
de los atípicos que me quedó pendiente. Creo que nada más, por favor, realizarán la evaluación. Si algo no he dicho, no se preocupen, ya digo, no es motivo de una nota, es motivo más bien de aprendizaje, estas preguntas que se hace a través de la plataforma Kahoot, ¿ya? Nada más daránle cualquier momento en el transcurso de la tarde o noche para que se autoevalúen. Si no hay preguntas, terminamos, son las 3 en punto, no quiero robarles más minutos. Terminamos lo de hoy, nos vemos el día jueves, que yo siempre me equivoco de día. El día jueves, ¿no? Con la evaluación y el resto de la clase. Terminen bien el día. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Que les pase bien. Ahorita.